Vamos a empezar un nuevo ciclo tratando de aclarar dudas importantes en la Escritura. Y dado que estamos en Semana Santa, pues vamos a tratar el tema polémico en relación con las palabras que dijo, con una de las frases que Jesús dijo en la cruz, en Mateo 27:46, cuando él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Es uno de los textos de la Escritura, de toda la Escritura, diría yo, que más controversia han originado. Entonces quisiera, con la ayuda de Dios, aclarar o arrojar un poquito de luz sobre ese punto. Muchos dicen que ese texto hace referencia a lo que está profetizado en el Salmo capítulo 22, que es un salmo profético acerca de la crucifixión. Eso nadie lo duda, eso está claro. En el Salmo 22 podemos leer algunos pasajes, por ejemplo, en el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O, por ejemplo, en el versículo 16, horadaron mis manos y mis pies. O sea, está claro, nadie duda que el Salmo 22 es un salmo profético acerca de la crucifixión. Ahora, la pregunta que yo planteo aquí es la siguiente: ¿es todo el Salmo 22 es profético acerca de la crucifixión? Desde mi modesto punto de vista, en mi humilde opinión, la respuesta es no. O sea, es cierto que hay partes del Salmo 22 que son proféticas acerca de la crucifixión, pero vamos a ver que hay otras partes que se refieren a experiencias personales del rey David. Esto es obvio. Por ejemplo, en el versículo 23, Salmo 22, 23, dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. Bueno, esta es una exhortación a alabar y a glorificar a Dios por su misericordia, porque cuando estamos en aflicción y en angustia, él se compadece y él tiene misericordia del afligido. No menospreció la aflicción del afligido, sino que cuando clamó a él le oyó. Entonces, esto no tiene por qué precisamente referirse a la crucifixión. Y, por ejemplo, el versículo 2, en el Salmo 22, 2, dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es difícil pretender que esto se refiera al Hijo de Dios. Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. O sea, como si Dios se ausentara por completo, Dios no escuchara a su Hijo ni de día ni de noche. Es bastante inverosímil. Entonces es cierto que el versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está fuera de duda. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero esto, el versículo 1, se refiere a una experiencia personal que David tuvo. David sí pasó por ese tipo de experiencias donde se sintió solo, como que ausente de la presencia de Dios, como que Dios lo había dejado, como que Dios lo había desamparado. Él sí tuvo ese tipo de sentimientos, lo mismo que nosotros, que a veces pasamos por determinado tipo de situaciones que nos llevan a pensar como que Dios se ha desentendido o de alguna manera nos ha desamparado. Pero esto no pasó con el Hijo de Dios. O sea, el Salmo 22.1 no es profético de la cruz. Aunque dentro del mismo Salmo sí hay otros textos que son proféticos de la cruz, pero no todo el Salmo. Si leemos todo el Salmo 22, nos damos cuenta, por ejemplo, el versículo 26 dice: comerán los humildes y serán saciados. O sea, no tiene por qué referirse precisamente a la crucifixión. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. O sea, todo esto forma parte del Salmo 22 y no se refiere a la crucifixión. Entonces, por eso digo esto. Entonces, ¿por qué el Mateo capítulo 27, versículo 46, aparece Elí, Elí, lama sabactani, tan conocido y famoso pasaje? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, a ver, razonemos. Es un poquito difícil concluir que Jesús haya dicho esa frase en la cruz, que Jesús sintiera que el Padre lo había desamparado, porque él sabía perfectamente que estaba cumpliendo con el propósito de la voluntad del Padre, que era ir a la cruz a morir para redimir a toda la humanidad. Por eso al final acabó diciendo: consumado es. Y cuando Pedro trató de disuadirle, después de anunciar que era necesario que fuera a Jerusalén, que fuera azotado, escarnecido y que muriera,
Pedro trató de reconvenirlo: Señor, en ninguna manera eso te acontezca. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, él tenía muy claro que tenía que ir a la cruz. Entonces no tenía sentido que en la cruz dijese: ¿por qué me has desamparado? Un poco como: no entiendo qué pasa, o un poco sonando a queja, ¿verdad? Si estoy cumpliendo con el propósito de voluntad, con el propósito de tu voluntad, ¿por qué me dejas aquí solo? O sea, no tiene sentido. No encaja con otras frases que el mismo Señor dijo. Por ejemplo, cuando se refirió y dijo, una de las otras frases que dijo en la cruz, en concreto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús no llega a orar de esa manera, el Padre los fulmina, porque estando pagando el precio por la humanidad entera, sufriendo un castigo que él no merecía pero que nosotros sí, y todavía estando injuriándole y meneando la cabeza y escarneciéndole, si él no ora de esa manera: Padre, perdónalos, Dios hubiera traído un juicio severo sobre aquellas personas en aquel mismo instante. Entonces está claro que no lo había desamparado, porque si no, no hubiera orado de esa manera y el Padre no lo habría escuchado. O cuando dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces está claro que él era consciente de que el Padre estaba con él. Cuando, después de que dijo consumado es y que expiró, el velo del templo se rasgó, allí hubo terremoto, allí hubo tinieblas. O sea, el Padre estaba allí presente. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo entero. ¿Cómo le iba a desamparar? ¿Cómo le iba a dejar? ¿Cómo le iba a abandonar? Este texto no tiene sentido. ¿Por qué me has desamparado? Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, pues la encontramos en una traducción llevada a cabo por el Dr. Lanza en el año 1933. El Dr. Lanza es un hombre estudioso de la Biblia, de origen arameo, nativo en cuanto al habla del arameo, que sabemos todos que es el habla que utilizaban en el tiempo de Jesús, en Palestina. Entonces, otra controversia que hay hoy día es acerca de los evangelios. Originalmente, ¿en qué se escribieron? Muchos creen que en griego. ¿De verdad? O sea, es asumible pensar que gente humilde, como eran los discípulos, pescadores, gente iletrada, gente que no había ido a la facultad de teología, es cierto que estuvieron con el Señor, pero cabe pensar que si el idioma de ellos, el habitual con el que ellos se expresaban y se comunicaban, era el arameo, algo tan importante como son las Sagradas Escrituras lo hubieran hecho en un idioma culto que no era el suyo, como el griego. Los evangelios fueron escritos en arameo, claramente. Después se tradujo al griego, y del griego vinieron nuestras traducciones, las que nosotros usamos habitualmente, ¿verdad? En español, en inglés. Pero este hombre, el Dr. Lanza, no digo que sea infalible, ¿verdad? No digo que todo lo que él afirme sea cierto, pero sí creo que ha acertado en lo que se refiere a la traducción que él hizo directamente del arameo al inglés, en el año 1933. Hizo una traducción del arameo antiguo al inglés, y este pasaje de Mateo en concreto, según la versión del Dr. Lanza, dice: Elí, Elí, imana sabachthani. O sea, cambia prácticamente una letra. En vez de sabachthani, es sabachthani. Y significa, traducido, significa: Dios mío, por esto o por esta causa he sido guardado. Por esta causa he sido preservado. Por este motivo estoy en la cruz. Este es el propósito de mi existencia. Por esto he nacido. Esa fue la explicación. Y yo creo que acertadamente el Dr. Lanza en este pasaje, de alguna manera, la explicación a ese versículo en Mateo, tan conflictivo y que tanta controversia ha producido. Espero que esto haya sido de bendición, de aclaración, y si alguno quisiera preguntar sobre esto, sobre cualquier otro tema, alguna duda, no duden en escribir a correo electrónico dudasenlabiblia@gmail.com. Dios le bendiga.